Ahora sí. Ya, otro cambio que hice un poco para mantener la misma, el mismo orden, cuando le subimos la clase de introducción a JavaScript y de 3 tenía un 1, pero ahora la cambié aquí con 0. Traté de editarla en un curso, pero algo pasó que no me deja editarlo, tendría como que bajarla y volver a subirla. Puedo hacerlo después, pero la idea es que las clases queden también, el número de la clase quede junto como al del AP. Entonces, como hoy día vamos a tener el AP1, la idea es que aquí tenga la clase 1 y así ustedes pueden como encontrar más fácil el material sobre cada uno de los AP. Eso. Ya, primero les voy a mostrar la diferencia que hay entre las versiones de 3 en este caso y que es lo mismo que aplicaba para lo de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes abren en la versión 6 el clase 3.html, en la línea acá, esa es la parte que hay que comparar y busquémosla también acá. Acá. Ya, entonces, en la versión 4 y probablemente en la 3, 2 y 1 de 3, con estas funciones que leen un cierto archivo y después lo parsea para que ustedes puedan trabajarlo, como esta de 3.csv o la de 3.json, el primer parámetro, ustedes le estaban indicando dónde estaba la data que ustedes querían manejar para luego utilizar un callback. En este caso, el callback era LineChart y que era quien iba a procesar esta data. Entonces, así nos asegurábamos que una vez que leyéramos toda la data, se siguiera el flujo de procesamiento de los datos. Ahora, ¿qué es lo que cambia? En las versiones 5 y 6 de 3 se cambia esa lógica porque en JavaScript más moderno existen unas nuevas funciones que es para poder hacer callbacks un poco más elaborados. ¿Qué es lo que pasaba? Que si ustedes recuerdan, ustedes mismos, alguien mencionó en la clase anterior de que qué pasaba si uno necesitaba como hacer varios callbacks. Y efectivamente eso termina como siendo como un poco engorroso porque te va quedando una cosa como dentro de algo y ese tiene otro, a su vez, otro más y así como que quedaba más o menos desordenado, se hacía un poco inmanejable. Entonces, en las nuevas versiones de JavaScript implementaron unas funcionalidades que se llaman las promesas. Las vamos a ver también un poco más adelante en el curso, pero esta función de 3 en particular como que recoge esas ideas de promesas y trata como de de usar la sintaxis que está asociado a eso para acá. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que cambia? Que ahora la primera parte ya no tiene un segundo parámetro, que en el caso anterior era un callback, sino que ahora esto uno le aplica un then. ¿Para qué sirve el then? Es como decirle, una vez que termines esto, parte con esto otro, ¿ya? Que es la misma idea que estamos buscando al final con un callback. Entonces, lo que entregue esto lo va a arrojar en esta función con la palabra data. Esa palabra es totalmente arbitraria, podría ser cualquier cosa. Lo importante es que después sean consistentes adentro cuando quieran trabajar la data que están utilizando. ¿Ya? Esa es la única diferencia hasta el momento que he detectado con los ejemplos que hemos visto en clase. Quizás después, a medida que vayamos avanzando en el curso, puedo detectar algunos otros cambios y los podemos ir viendo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, Profe, yo tengo una duda, porque he estado mirando el libro, estaba mirando los ejemplos, ¿y qué es buena práctica? ¿Es cargar los datos y al tiro tirarle una función como lo hizo ahí con un line chart? ¿O solamente cargar los datos y decirle que el console que los muestre y después empezar a trabajar sobre ellos? eh, creo que no te entendí bien porque tú dices como empezar a trabajar inmediatamente sin usar una función. Ajá, Es mejor que lo tengas dentro de una función, porque, claro, en este caso en particular estamos usando esa función en un único caso, pero es probable que tú necesites que esa función, en algún caso más real, que la vayas a reutilizar varias veces. Eh,
es por eso que me gusta dejarlo de esta manera. Pero podrías hacerlo también como tú estás diciendo. Ya. Pero o sea, la buena práctica es crear la función aparte y después usarla en los datos. Sí, efectivamente, esa sería la buena práctica. Sí. Em, ya, entonces si Ah, revisa... profe, tengo una Dime. duda. No me quedó claro qué hace line chart. O sea, es que aún no vemos lo que hace. Lo único que le estaba mostrando era simplemente como ver la diferencia entre cómo uno llama un callback desde la versión 4 de D3 a cómo uno la hace en la versión 6. Pero aún no Ah, hemos ya. visto nada más en específico. Era solo algo como más general que también aplicaba para la clase anterior y probablemente vaya a aplicar para cuando estemos viendo como diferencia entre las dos versiones. Eh, Perfecto. ya, entonces partan abriendo con su navegador favorito y revisen qué es lo que ven. Creo que ustedes dicen ver algo más como... sí, no. Así. Algo así, bueno, ¿no? Sí, Sí, eso de eso. por acá. Sí. Ya. Y si lo ven con la versión 4, también deben verlo igual. Creo que cambia como, si se fijan, la posición del Oli que puse ahí, al menos en el mío, como que cambia como un píxel, o no sé cuánto. No sé si en los de ustedes cambia. Sí, y el eje horizontal también. Sí, o sea, más allá de eso, porque esa es una parte que cambia en el código, pero como que me llamó la atención el Loli porque más allá del eje que vamos a ver después en el resto del código, como que ese Oli debiese como quedar en exactamente en la misma posición, pero cambia así un poquito. A mí me queda idéntico. Exactamente igual a ti. Sí. Qué extraño. Bueno, ya, pero de detalle. Se ve igual. mí recién me cambiaba y ahora ya no me cambia. Ya, vamos a ver los códigos en general, más allá de esa diferencia que les dije, son iguales, pero voy a estar viendo el de la versión 6. Puede que cambie como el número de la línea o algo así. Ya, partamos entonces, un repaso rápido. Tenemos la estructura general de un HTML, ¿cierto? Tenemos un título, metadata, cargamos aquí de 3. Aquí, fíjense bien que estamos cargando un plugin de D3 que nos permite poner leyendas, que son como las que estábamos viendo. ¿Ya? Después, en la línea 8, lo que tenemos acá es cargar una letra de Google Fonts, un tipo de letra. Ahora, no estoy seguro si en algún lado la utilizamos, no lo recuerdo bien. Parece que sí, sí, aquí está. Y eso nos permite como poder darle un poco más de estilo, que sea un poco más bonito. ¿Ya? No sé si hay alguien que no sepa lo que es Google Fonts, como para darle más detalles, o es ya muy popular y todos lo conocen. No, profe, yo no sé. Ya, entonces, lo primero es buscar Google Fonts y acá tú puedes tener como, son fuentes que te permiten que te las provee Google. No sé, escojamos alguna que encontremos chora. Hagamos alguna votación rápida. Ya, dejémoslo ahí fijo. Pablo Geldes, ¿cuál es la que te gusta sobre estas? El Janone Café Sats, abajo Ya al no, medio casi. ya. Mm. Ya, un voto para esa. Leonel, ¿estás vivo, Leonel? Sí, ¿qué cosa? No estoy escuchando bien por problemas de internet. Ya. Pero puedes ver la pantalla. ¿Sí? Ya. Estamos viendo, vamos a coger alguna letra. Yanone tiene un voto. Puedes votar por alguna otra. O por la misma si quieres. La libre. La libre. Ya. Ah, Javier Esteban. También voy por la libre basketball. Por la libre, ya. Y Daniel Morales. Creo que Creo que era lo mismo, pero la Carla.
la carga. Ya. Claro, no hubierais embarrado si es que hubierais votado por Janone, pero ya, ganó libre. Entonces, ¿cómo lo usamos? Claro. Le hacemos clic y por acá tiene que haber algún botón que diga seleccionar. ¿Dónde está? Se me perdió. Esta vez. Y aquí... ¿dónde está? Alguien está diciendo algo en el chat, pero no lo veo. Energía por defecto, solo por un otro lado si tiene una razón para hacerlo. ¿Alguien ve dónde está el botoncito que me genera el... Me embarró Google. No hay que seleccionar uno de los estilos. Es que seleccioné uno, Ah, pero debiese generarme en algún lado, me deja como una línea, entonces... Sí, profe, tiene que seleccionar uno y a la derecha se va a abrir un recuadro. Y ahí tiene que poner embed. Acá... Aprieta ese botón, ese que está ahí. Ah, ese. ese. Ah, sorry, bueno, es que me lo tapaba la cosita de Zoom. Perfecto. Gracias. Claro, entonces aquí está el mismo, que el equivalente al que estaba acá, digamos. Lo pegamos, podemos comentar ese. Ahora lo recomendado por si acaso es como no traten de poner las 100 letras que tiene ahí Google, como que escojan una o dos y se quedan con eso, porque si no van a hacer que el sitio cargue más lento y con las conexiones que no son a veces muy buenas, no es muy buena la experiencia. Y para poder utilizarla tienen que usar esta propiedad de CSS, Font Family, y con este valor que está acá. Entonces podemos ver acá... ahí que estaba siendo usado, mira, también era una libre. Eh, y eso ya dice así. Dice cómo aplicar la letra que vamos a utilizar. Después vemos si es que efectivamente la... ¿Qué pasó? Escuché algo, pero como que escuché Un eco. un eco. Ya. Seguimos revisando. Bueno, aquí se declara un estilo, es para poder darle a esta clase, la clase tick, que vamos a utilizarla después, y para los elementos line, les vamos a dar a todos un opacity 0,1. Ahí después ustedes pueden jugar con esto. Aquí, ¿para qué les sirve? Tengan en cuenta que pueden darle los estilos directamente en el código, o también pueden generar reglas generales que las van explicitando aquí en esta parte de style. También ustedes podrían cargar un archivo externo CSS donde estén todas estas propiedades. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí un div con ID bis y un SVG de 1000 por 1000. Y ahí ya llegamos al código. Como recordarán de la última clase, podemos declarar constantes. En este caso estamos declarando colores que podrían ser utilizados en alguna otra parte del código. Esto les sirve si es que van a usar muchas veces un color en particular. Pueden, por ejemplo, se lo asocian a una variable, entonces después si quieren ver cómo cambia el color, cambian el valor de la variable y no tienen que andar cambiando en cada uno de los lugares en el que están utilizando ese color. Ya, hasta ahí debe ser todo más o menos conocido. Alguien escribe por el chat, pero ahora estamos viendo el tag en el mismo body, ¿no? No sé si entiendo tu pregunta, Felipe. Es que me había quedado la duda de en qué parte es correcto poner como el tema del tag del script, que en auxiliar creo que lo vimos, que lo ponía en el el video de YouTube en head, y en esto está en body, entonces como que me confunde eso. ¿El script este? Sí. Mira, la recomendación es que en
cuando tú vas a hacer un script dentro del HTML, lo coloques por lo general como lo último que tú hagas en el body. ¿Por qué es esa la recomendación? Lo que pasa es que lo primero que se ejecuta es lo que está en el head. ¿Qué podría pasar? De que tú necesites generar algún elemento dentro del body antes de ejecutar algún código JavaScript. Entonces, por eso se recomienda como trata de dejarlo al final para que ya esté como armada toda tu estructura y puedas usarlo. Ahora, en algunos casos hay ciertos elementos que te convienen tenerlos en el head. Por ejemplo, acá nosotros lo que estamos buscando con poner el script en el head es que se cargue de 3 y luego que esté cargado de 3 ocurra todo lo que está en el body. De esa forma evitamos el problema de que estamos ejecutando algo en el código JavaScript, pero aún no tenemos cargado de 3. Como que si tratamos de ejecutar primero el código y no hemos cargado de 3, nos va a empezar a tirar error. Entonces, la buena práctica es déjalo por lo general acá. Puede que haya algún caso en el que te convenga dejarlo en el head, pero la recomendación general es déjalo al final del body. Gracias. Ok. Ya. Aquí ya vemos algunas cosas nuevas. Primero vamos a definir una escala. ¿Ya? ¿Qué es una escala? Es básicamente una función, en este caso lineal, que tiene un dominio y tiene un recorrido. ¿Ya? Esto es como muy matemática. En este caso le estamos diciendo que queremos que si tenemos un dominio entre 0 y 10, lo lleve a 0, 200. ¿Preguntaban algo? Chuta, pensé que preguntabas por el tag que tenía el de 3. No entiendo de qué están hablando. Pero pueden probarlo acá y si ven en la consola del browser, pueden ver que aquí nos dio un valor de 100, lo cual es correcto porque si estamos entre 0 y 10 y lo evaluamos en 5 y el recorrido es de 0 a 200 y es una escala lineal, estamos llegando a lo que queremos, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve eso? Pueden ahí ustedes encontrarle varios usos, pero en la clase hoy día es básicamente vamos a tener una función, vamos a tener unos puntos de esta función que queremos graficar y necesitamos saber cuál es el valor de la función, cómo la vamos a llevar a los píxeles. ¿Ya? Si se dan cuenta, el eje Y está invertido. De esa forma también corregimos que como por defecto en el SVG el eje Y está invertido, aquí lo podemos dar vuelta y se nos corrige inmediatamente cuando utilicemos el eje Y, la escala para el eje Y. Profe, esos son los píxeles, ¿verdad? En el rango van los píxeles. Claro, en el rango van los píxeles, exactamente. Y el dominio es de dónde hasta dónde van nuestros datos, el array de los datos. Exactamente, sí, exactamente. Gracias. Ya, entonces ahora vamos a hacer un eje. Los ejes pueden ser top, right, bottom, left. Pueden ir jugando ustedes. Aquí les dejé otro comentado, pueden ver las diferencias. Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes van a utilizar una escala en el eje que básicamente le van a decir qué es lo que ustedes van a tratar de poner posteriormente en el gráfico, por eso necesitan la escala, para que tenga como las dimensiones correctas de acuerdo a lo que ustedes están tratando de graficar. También tenemos el tick size. Aquí pónganle un número más grande, como 200. Y si se dan cuenta, lo que hace el tick size es generar esos tick, se le llaman como a las líneas que están, en este caso, ¿mi mouse se ve o no se ve?
Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, ya. Sí se ve. Entonces, estas líneas que están acá, que están verticales, esos son los tics. ¿Ya? Entonces, si le ponen un tic de 10 como estaba originalmente, pueden ver que se les achica. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de qué orientación va a tener el eje, cuando hablamos de top, estamos diciendo entonces que vamos a generar el tic sobre la línea, ¿ya? Sobre el eje. Podemos ponerle aquí como 20 y pueden ver ahí que va creciendo. Y cuando les dije 200, ya básicamente se salió del SVG, por eso es que no somos capaces de verlo. Pueden volver al anterior que teníamos, porque quizás este tiene un poco más de sentido. Si uno cambiara el top por bottom, lo tiraría hacia abajo los tics. Claro, de hecho, eso hice ahora. Comenté el top y descomenté el bottom, y podemos ver que ahora los tics salieron hacia abajo. De hecho, como están 200, pónganle, no sé, como 100. Y pueden ver que ahora quedaron como al medio los números, porque claro, los números que están abajo están de acuerdo a la posición de los tics. Entonces, si le ponemos un tic de 100, quedó más o menos como en la mitad de los números. ¿Ya? Y también pueden ponerle aquí los tick values. Los tick values los va a mostrar en la medida que pueda mostrarlos, porque si es que el tamaño no les da, como que en algunos casos no va a mostrar todos los values que ustedes traten de poner, por si es que les llega a pasar eso en algún momento. Aquí borramos el 9, por ejemplo, y vemos que desaparece. Así que ahí ustedes también pueden ir jugando con esa parte. Pueden tratar también de hacerle un console log al eje propiamente tal, y pueden ver que les va a imprimir algo más o menos extraño. Les imprime como la declaración de la función. Entonces, básicamente, si alguien está muy aburrido y quiere como tratar de entender las profundidades de esto, puede empezar ahí a ver qué es lo que tiene, pero no es necesario. Felipe, Dime. ¿por qué hay una distancia harto más grande entre el 1 y el 5 a diferencia del 5, 7 y 9? Porque las está poniendo de acuerdo a la escala que tú le estás indicando, ¿cachai? Entonces, si tú quieres una distancia así, Ah, ya. ¿cachai? Entonces, como que el eje que tú generaste está en función de la escala que tú generaste previamente. Ya. Y los tick values que tú declaras están también como en concordancia con la escala que tú estás declarando. Bueno, Ya, por supuesto también hay otras propiedades que ustedes pueden entrar a jugar. No las puse acá, pero está en la documentación. Se me olvidó ponerle el link. Pero es fácil de encontrar, digamos. Ponen en Google D3 Axis y le aparece ya ahí como el resto de las propiedades que tiene un eje. Pero con esta ya son como suficientes para empezar a hacer un eje relativamente bonito. Seguimos avanzando. Hay que tener aquí un ojo, porque si bien es cierto, nosotros declaramos acá mi eje, en ningún momento lo hemos dibujado. Entonces, de hecho, por eso les puse aquí como que impriman el eje, para que ustedes puedan ver que en realidad lo que están viendo ahí no es alguna figura o algo así, sino que es simplemente la declaración del eje que quieren hacer, donde realmente se dibuja el eje es en la siguiente parte del código, ¿ya? Entonces, de nuevo, vamos a hacer como el ejercicio de ir leyendo. ¿Qué es lo que dice esto? Utilizamos D3, vamos a seleccionar el SVG, luego al SVG que estamos seleccionando, recuerden que el elemento tiene que existir, pero no tenemos problema porque el elemento ya existe previamente. Podríamos, por si acaso, también crear el SVG dentro del mismo código. Seleccionamos el SVG, vamos a agregar un grupo. Luego ese grupo va a tener las siguientes propiedades. Va a tener atributo ID con valor mi eje, atributo transform. Recuerden que el transform es la forma en que tenemos de poder trasladar, rotar o también escalar los grupos. En este caso solo lo estamos trasladando, con eso le ponemos en la posición que nosotros queremos. Y después también le estamos diciendo que vamos a dar cierto estilo a lo que esté adentro de este grupo. Finalmente, con el call mi eje,
ahí estamos diciéndole que el eje que habíamos creado previamente, como ahora sí, dibújalo. ¿Ya? Y esto es lo que realmente dibuja el eje. Si lo quitan, pueden ver que el eje desaparece. ¿Ya? Ya. El eje Y es completamente análogo, solo que ahora estamos jugando con right y left, pero pueden ahí hacer el mismo ejercicio para ver cómo se los va generando. El right va a generar los ticks hacia la derecha, el left hacia la izquierda. Y pueden notar también que si es que no le declaramos los values, como lo hicimos en el anterior, va a poner como todos los que pueda poner, que en este caso pudo poner ahí los 10. De nuevo, esta parte en la que declaramos el eje no se está dibujando, sino que se dibuja en la siguiente parte. Seleccionamos el SVG, en el SVG añadimos un G, ese G va a tener ID tanto, vamos a hacerle una transformación tanto, y vamos a utilizar el eje que creamos previamente. Profe, Dime. ahí cuando genera, o sea, como el grupo G y después le da una ID, como que cuando, o sea, el grupo G no está creado antes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lo único que teníamos originalmente era nuestro div, que en verdad hasta ahora no lo hemos utilizado, y teníamos el SVG. Eso era lo único con lo que partió el código. Ahora, si paráramos el código hasta esta parte, lo que nos debiese dibujar hasta antes de eso son los ejes. ¿Ya? Ya. Pero, profe, ¿yo puedo ponerle cualquier nombre en vez de G o G es No, como... G es como una etiqueta conocida que es para agrupar elementos. Ya, Tú también podrías como crear tus propias etiquetas, pero son casos muy como bordes donde uno se puede hacer esas cosas, ¿ya? En general uno trata de utilizar lo que está como estandarizado. Ahora el G en particular tiene la concepción de poder agrupar distintos elementos dentro de un SVG. ya. Y, o sea, ¿cuál es el sentido de agrupar elementos dentro del SVG? La gracia es que, por ejemplo, abre el inspector de elementos de tu navegador ¿Ya? y trata de ver cómo está dibujado el eje. Si te das cuenta, el eje está dibujado, cada elemento que tú estás viendo está dibujado con su propio elemento, ¿ya? Entonces, si es que tú, por ejemplo, quisieras mover todo tu eje y no tuvieras un grupo que engloba a todos los elementos de tu eje, tendrías que andar dándole una ubicación a cada uno de ellos, lo cual se va a hacer muy engorroso. Por eso es que te hace de mucha utilidad tener un elemento que agrupe todo tu eje. De esa forma, si es que tú quieres hacer algo, lo puedes mover como completamente y no tienes que preocuparte de lo que compone tu eje. ¿Se entiende? Ya, o sea, se mueven como un todo. Se mueven como un todo, claro. Es muy parecido a lo que veíamos en la clase anterior, de que nosotros podemos generar los rectángulos, podemos generar el texto por separado, pero después si quisiéramos como mover los dos elementos en conjunto, tenemos que preocuparnos de mover el texto y de mover la barra. Pero si los agrupamos, cuando queremos mover, movemos el grupo y como que no nos importa un poco la posición que tenga el texto y el rectángulo. Lo mismo pasa acá. Ya. Entiendo, entiendo. De hecho, puedes ver acá que básicamente lo que hizo para poder generar las barras son simplemente líneas y que a su vez también son parte de un grupo. Como que cada tick es un grupo. ¿Ya? Ujú. Gracias, profe. Ok. Seguimos viendo y podemos ver acá que ahora sí vamos a, esto ya es como muy similar a lo de la clase anterior, vamos a ir a Tweet Data, abramos Tweet Data para que veamos lo que hay acá. Por si acaso a mí se me ven de colores porque me apareció aquí arriba como Install Plugin y le hice clic y se me ve como bonito. Así que si alguien quiere que se le vea bonito también, háganle clic a lo que le aparece arriba como de Install Plugin. Ya, esto es un
un CSV de ejemplo, simplemente. De hecho, creo que solo usamos estos dos datos, el day y tweets. Creo que el otro no lo usamos, creo. Ya, entonces, el d3.csv va a leer la data que está en tweetdata.csv y luego esa data vamos a llevarla a esta función y esta función la va a utilizar acá. Entonces ahora veamos qué es lo que hace el line chart. Ya, primero les puse aquí algunos como datos que les podrían llegar a servir en algún momento. En realidad en este código no se utilizan. Un hint para que sepan si es que algo se utiliza o no en el código. Si se fijan, si es que borran el console log que está ahí abajo, la variable pasa a tener un color gris. Entonces el mismo WebStorm le está diciendo, si le ponen ahí, esta variable, esta constante no está siendo utilizada, entonces la puedes borrar y no va a cambiar absolutamente nada en tu código. Pero les puse aquí el console log para que ustedes vean los valores y puedan ver que hay ciertas como operaciones que pueden calcular fácilmente. Pueden sacar el promedio, la mediana, la desviación, y tienen uno que se llama extend. La gracia es que ese les entrega inmediatamente el mínimo y el máximo de las cantidades que ustedes entreguen. ¿Ya? Otro dato importante a tener en cuenta es que cuando ustedes utilizan el d3.csv, como se habrán dado cuenta en la clase anterior, eso va a generar un objeto por cada línea que está y le va a asociar una propiedad con los respectivos valores. Entonces, el primer valor que va a tener aquí el D correspondería a un objeto que tiene día 1, tweets 1, retweets 2 y favorite 5. ¿Ya? Eso es lo que estaríamos haciendo acá. Ahora, como eso es un objeto, como recordarán que la notación para llamar una propiedad del objeto es simplemente poner punto y el nombre de la propiedad. En caso de que por alguna razón hayan sido creativos y le hayan puesto un nombre extraño a la propiedad, también pueden llamarla de esta forma. ¿Ya? Traten de evitarlo y así no tienen que andar escribiendo de esa otra forma. ¿Por qué les ponemos el más acá? Básicamente es una forma de tratar de asegurarnos que estamos utilizando algo que es operable. ¿Ya? Debiese ser equivalente a ponerle como un parse int o un parse double, si es que fuera el caso. Ya, eso más que nada es como, de nuevo, como dato freak que les puede llegar a servir en algún momento de la vida si es que necesitan calcular cosas rápidas. Pero no son importantes para lo que estamos viendo en esta clase. Ya, entonces ahora lo que queremos hacer es hacer un gráfico dado los puntos que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recuerden que al final cuando estamos trabajando con SVG y D3, cada elemento que ustedes quieran ver que aparezca corresponde a algo que fue de alguna forma declarada. Si bien es cierto, cuando llamamos el eje aquí para que lo dibujara, aquí pasaron cosas como mágicas por detrás, al final eso siempre llevó a una representación que tiene a las líneas, a cada una de las líneas que nosotros estamos viendo. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, dibujar los puntitos que vemos acá, en realidad uno empieza a pensar, oye, pero en verdad un punto es un círculo. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar el SVG. Aquí viene la parte difícil de D3, que la vimos en la clase anterior, pero la vuelvo a repasar porque cuesta un poco entenderla. Vamos a, una vez que tenemos nuestro SVG, ¿alguien preguntó algo? Si tengo más de supongo que seg es SVG, ¿cómo hago el llamado? Tienes que especificarlo de alguna otra forma. Puedes hacerlo por medio de una ID. Podría ser, por ejemplo, algo así.
mi ID. Entonces, eso tendría que ser, tendríamos que ponerle aquí mi ID. Entonces, con el gato tú puedes llamar elementos que tengan ID. También podrías llamarlo con clase, pero en el caso en el que tengas una clase, tienes que ponerle en vez de un gato un punto. ¿Ya? Básicamente ya con esas dos formas, teniendo una clase y teniendo una ID, ya puedes como distinguir de manera única cada elemento que tú tengas en todo tu documento que se genera. Ahora en nuestro caso, como tenemos solo un SVG, podemos simplemente llamarlo por el nombre de la etiqueta, que es SVG, y estamos listos. Luego vamos a seleccionar todos los círculos que tengan clase tweets. Entonces, si recordarán, hasta antes de esta parte, lo único que teníamos dibujado son simplemente los ejes. Entonces, ¿cuáles son los círculos con clase de tweets? Ninguno, ¿ya? Ahora, a esa selección vacía vamos a asociarle la data. La data corresponde a cada uno de las filas que tenemos acá. O sea, tenemos 10 objetos de datos que no tienen pareja, porque estamos tratando de juntar los círculos con la data y no hay círculos, pero hay data y están sin su pareja. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos algo al respecto? Es con el enter. Entonces, lo que nosotros pongamos después del enter va a significar que va a hacerlo por cada uno de los elementos, por cada uno de los objetos de datos que quedaron sin su respectiva pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un círculo, le vamos a agregar una clase a cada uno de esos círculos, le vamos a dar un radio y vamos a darle una posición. Por si acaso, bueno, aquí les puse que la posición para un círculo como elemento de SVG se les da con CX y CY. Es importante que tengan en cuenta esas maneras de cómo se posiciona cada uno de los elementos, porque alguien me va a decir como, profe, estoy intentando darle una posición y no me resulta, y claro, no te va a resultar porque si es que quieres darle la posición a un círculo, tienes que dársela con CY y CX. A no ser que eso sea parte de un grupo y tengas que dar la posición al grupo. Profe, una pregunta, ¿por qué se le agrega una clase? O sea, es como una buena práctica, pero si no le agrega una clase, en este caso como que pasaría lo mismo, ¿no? Sí, debe ser lo mismo, porque en realidad lo que queremos aquí es crear los círculos. Si es que no fuéramos a crear ningún otro círculo, debe ser todo tal cual. Revisemos. Claro, lo sigue generando. Sí, en efecto es como tú dijiste, no... si es que, por ejemplo, después de esto quisiéramos volver a generar otros círculos, ahí ya vamos a empezar como a tener un choque, porque si es que la selección... bueno, que claro, la selección va a seguir siendo así, así que te los va a volver a crear. Depende en verdad de qué es lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, podrías haber dado el estilo respectivo, se lo podrías haber declarado en el CSS que estaba al principio, y así no te ahorras como esta línea. Depende siempre de lo que quieras hacer. Dale. Ya. Profe, una pregunta. Dale, digo. Es que en el atributo que le otorga la clase, tweet, es como que en el primer elemento le dice la clase y en el segundo es la clase tweets, ¿no? Claro, o sea, cuando utilizamos el ATTR, que es de attribute, estamos diciendo, genérale a la etiqueta que vayas a crear, en este caso la etiqueta que estamos creando es circle. Entonces, a esa etiqueta le vamos a agregar una propiedad que se llama clase, y a esa propiedad clase le vamos a dar el valor de tweet. Otro ejemplo podría ser, vamos a crear la propiedad ID, y le vamos a dar el valor de hola, por ejemplo. No sería muy útil, porque la idea es que cuando tú generes como una ID para un elemento, idealmente que sea único, para que de esa forma puedas identificar de manera única algún elemento.
Entonces, aquí le estaríamos generando a todos ese ID. Y podría ser que quisiéramos de alguna forma poder seleccionar a todos esos elementos. Pero para eso existe la clase. La clase está pensada si es que tú quisieras hacer que todos tus círculos tengan los mismos colores, por ejemplo. Tú podrías seleccionarlos a todos con su clase. ¿Qué más es Gracias. importante? Ok. Esta parte es importante porque aquí nosotros estamos volviendo a utilizar la escala que definimos previamente. Porque estamos diciendo, vamos a graficar en el eje X el day del que está acá. Esa sería la primera columna. Y vamos a usar tweets para la segunda columna. Y en el eje Y. Entonces, como nuestros datos están en su propia unidad de medida, pero nosotros necesitamos llevarlo a píxeles, al final estas funciones las volvemos a utilizar y así podemos como posicionar correctamente donde nosotros queremos los circulitos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, le estamos dando un color, les pusimos red. Hay colores, estos son los colores CSS, hay algunos que vienen con palabras, entonces, bueno, ese debe desaparecer, pero no me lo sé todo, hay unos que son muy extraños, pero ahí ustedes los pueden ir buscando. Y ya. Y lo estamos también posicionando a todos los círculos, aparte de la posición que les dimos con el CX y el CY, además lo estamos a todos como transformando, lo estamos moviendo de acuerdo a esto. ¿Por qué es importante esto? Porque previamente también ya habíamos como hecho esa traslación, entonces para que quede los ejes queden bien alineados con los círculos. Ya. Hasta aquí lo que generaríamos serían los puntitos, ¿cierto? Pero como podrán ver, también hay una línea que los está uniendo. ¿Cómo se genera esa línea? Vamos a utilizar aquí un D3 line, que es la que va a generar va a generar la línea tratando de unir los puntos que nosotros les estamos entregando. Ojo que aquí les puse una notación moderna de JavaScript, pero que es equivalente a estas otras que hemos visto. Esto que está acá es equivalente a esto que está acá. Que podemos ver que cambia es como que el nombre arbitrario que nosotros usamos, que es D, ahora no es necesario declarar como el function, porque es como, dada esta lógica, es como más o menos redundante. Y se pone esta flechita, que es con un igual y un signo de mayor. Luego, lo que ustedes quieran que ocurra dentro de la función, lo pueden declarar con paréntesis de llave, y ahí ya es completamente igual a cómo funciona con la notación antigua. Pero la notación moderna también nos entrega otro como shortcut, que es que si es que lo que nosotros vamos a hacer es simplemente un comando, que en este caso es simplemente mi escala tanto, podemos ahorrarnos los paréntesis de llave y nos podemos ahorrar el return, y esto es completamente equivalente. ¿Ya? Si me preguntan a mí, en el día a día, cuando uso cosas de JavaScript, sigo utilizando la notación antigua, al menos siento que queda más clara. Quizás es porque como partí usando esa, no me acostumbré tanto a la moderna, pero ahí los dejo como a criterio de ustedes, las que se les haga más bonita. Hay gente que le gusta mucho resumir el código lo máximo posible. Si es que lo que quieren es eso, pueden usar esta notación y ahí ahorrar un par de líneas. Ya. Profe, Dime. para la anotación nueva, todavía está ese feature del enumerador. Si le agregamos una segunda variable Con el de, claro, el decomain, dices tú. sí, Yo creo que se tendría que llamar como así. Tendríamos que hacer la prueba. Yo creo que así tendrías que llamarlo. Para que no te... ya vale. Cuando lo puse así tampoco me tiró error, entonces quizá igual corra. Habría que probar y ver cuál de las dos funciona.
Ah, ok. Pero también debe haber alguna forma de poder llamar ese segundo parámetro. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a generar esta línea, y para poder generar la línea, con paréntesis funciona, confirma el Mati. Cuando usamos esta línea, básicamente le estamos dando los puntos X, lo estamos dando los puntos con las coordenadas X e Y, que queremos que después genere la línea, ¿ya? Y luego, para poder generarla, simplemente le ponemos TweetLine curve, y aquí le estamos dando un parámetro a esto, y este parámetro es cómo nosotros queremos que complete los puntos que no le estamos entregando. Entonces, en este caso estamos usando el curve step, y nos genera los pasos, y por eso nos queda así la función. Podemos cambiarlo por una lineal, y se ve lineal. Podemos usar... Hay unas que son medias locas, creo que era esta. Esta como que trata de cerrar todo el circuito de alguna manera. Esa trato de hacer como alguna especie de aproximación, por lo que trato de ver. Ahí ustedes, bueno, dependiendo cómo quieren mostrar lo que quieran mostrar, pueden ir jugando y ver cuál es la que se adecua mejor a lo que buscan. Ya. Aquí sí les dejé el link de la documentación donde pueden ver como la explicación de cómo funciona cada una de estas. Seguimos avanzando. Recuerden que hasta este momento es muy similar a todo lo que hemos estado viendo, que hasta que no veamos alguna parte que sea algo del estilo de 3.select append o algo así, no va a dibujar nada. Entonces, realmente aquí es donde se dibuja esa línea que se generó, ¿ya? Seleccionamos el SVG, vamos a añadir un path. Un path es una etiqueta SVG que básicamente es para poder hacer un camino el que uno quiera, ¿ya? La gracia está en que el mismo D3 genera todo este camino y no nos preocupamos nosotros. Si quisieran verlo, pueden tratar de buscarlo en el código. Aquí está el path generado. Si se dan cuenta, es como bien feo. Así que no se lo recomiendo que lo vean por ahora. Después quizás pueden ver esos detalles. Felipe, disculpa, ¿para qué servía concretamente el path? El path es para poder hacer un dibujo, básicamente. Como que tú le puedes dar le das coordenadas y te empieza a dibujar. Eso es lo que hace. Ahora en este caso nosotros no generamos el path, sino que D3 generó el path por su propia cuenta. Pero si te das cuenta, aquí aparecen como coordenadas, y tú le vas diciendo si quieres que vaya escribiendo hacia abajo, o hacia arriba, o hacia los lados, y así es como es capaz de generar esta línea que nosotros vemos. ¿Ya? Ya, bien. Gracias. Bueno, similar a cómo está la línea, también podemos generar uno con área. Pueden descomentar esa parte. Y generamos el área. Y ahí podemos ver el área, y también pueden jugar con las distintas aproximaciones de cómo quieren que se genere la curva. De nuevo, tengan en cuenta que punto importante, que cuando están haciendo un área, también tenemos un tercer parámetro, que viene a ser el I1. Antes podríamos decir que solo teníamos un puro I, ahora tenemos dos I, porque ¿qué es lo que queremos pintar? Entonces, en este caso, le estamos diciendo siempre como mantente en el eje con el 0. ¿Ya? De nuevo, esto es lo que realmente dibuja. Seleccionamos el SVG, vamos a añadir un path con estos siguientes estilos y propiedades, y finalmente se genera. Profe, ¿el atributo D qué hace?
El atributo D es el atributo del path que contiene el dibujo propiamente. Aquí, si ves el D, entonces es por eso que tú simplemente aquí le estamos dando D y le estamos llamando como a nuestra función que genera el área y la llamamos acá con la data. Porque es eso lo que va a generar todo el path que tiene que después dibujar. ¿Okay? Esto que está acá es básicamente la representación de esa área. Yes. Y finalmente llegamos al plugin. Fíjense que el plugin está usando otra escala, en este caso ya no es una escala lineal, sino que es una escala ordinal. Y aquí nosotros le estamos dando, en vez de números, le estamos dando textos, y esos textos van a llegar a un color. Entonces, tweets llegaría a este primer elemento y Oli llegaría a esto. En realidad pueden imaginárselo como que son simplemente string, como que estamos haciendo una función que va de string a string. Esto es simplemente declarar la escala, y aquí utilizamos la escala que definimos previamente, y esto ya es lo que dibuja el plugin que utilizamos y nos genera las leyendas que podemos ver acá. Ahí ustedes pueden también jugar con la posición de la escala, cosas así. Entonces, con esto yo creo que ya tenemos como todos los elementos para poder hacer un gráfico como tradicional que hemos estado acostumbrados a ver con otros programas. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quedó más o menos claro? Yo tengo una, profe, Dime. que como que me estoy enredando mucho con el transform y translate. Ya. Porque sé que el transform es para aplicar es para mover algo. O sea, Claro. para aplicarle algo, y el translate es lo que lo mueve. Exactamente, claro, como que el atributo en sí se llama transform. Ahora, una transformada no solamente es un translate. En todos los casos que hemos visto han sido translate, pero también se le puede, se puede hacer una transformada que lo rote, ¿ya? Y también se le puede hacer una transformada que le haga como un escalamiento a lo que uno esté transformando. Pero es básicamente eso. Por ahora utiliza el translate y... Sí, Pero, mira, profe, ahí el Dime. translate lo que está haciendo es mover el qué en 50 y 50 píxeles. Aquí, en este caso en particular, por ejemplo, recuerda que esta parte es como lo que realmente está dibujando la línea que nosotros vemos. Entonces, este transform se le está aplicando a esa línea que generamos, y la movimos en 50 y 50 porque desde el principio nosotros movimos los ejes en 50 y 50. Entonces, si no pusiéramos eso, mira, voy a hacerlo para que vean lo que pasa. Acá, pongámosle 0, por ejemplo. Queda corrido porque nuestros ejes nos posicionamos en cierta parte y ya no están posicionados. Ah, ya, entiendo. O sea, ya, sí entendí. Lo mismo claro, o sea, todo partió porque los ejes yo los moví en 50 y 50. Si lo hubiera mantenido todos en 0, hubieran quedado como acorde al original. ¿Cachai? Ahora, si los pones en 0, por ejemplo, mira, puedes ver aquí un detalle que, claro, al estar en 0, si es que hay algún elemento que cabe en el 0, te va a quedar cortado, porque como tenemos aquí un círculo, pero la otra parte ya está fuera del SVG, como que quedó fuera. O sea, no lo muestra. Recordemos que hay ese es el SVG, como que hay un cierto margen que genera por defecto el body del HTML. Si quisiéramos, podríamos como eliminárselo, pero está bien así por ahora. Eso. Pueden notar también que en esta última traslación que hicimos, está simplemente como texto, y aquí está, en todos los otros casos están como números. Los dejé así porque
podrían ustedes querer hacer alguna multiplicación, no sé, algo así. Pero realmente tampoco es tan útil. En los casos que son más útiles es en el que la traslación que ustedes apliquen dependa del dato que están trabajando. Y en ese caso tienen que hacer algo más bien como de este estilo. Sería algo como... Es como cuando dibuja el área. claro, como cuando dibujo. A ver, deja buscar el área. Sí, claro. Ahí estamos haciendo algo más, un poco más como inteligente, porque para poder dibujar necesitamos el dato que nos está llegando. Más que el dato en este caso es la posición. Pero, profe, eso no lo entiendo. Como que toma la posición, le suma uno, no entiendo qué es lo que está... ¿Qué está haciendo? Ajá. Puedes poner, deja borrar esto que está acá. Ahí, creo que ahí quedó como... como que al final ahí estamos trasladando cada uno como el... Sí, en realidad como que no debiese... A ver. ¿Esto cuánto me va a dar? Dejar algo. Claro, no tiene sentido. En verdad no estaba haciendo nada con el dato propiamente tal, no, porque es siempre un elemento, ¿cachai? Que es como todo el path que generamos. Entonces no nos sirve de nada. No O sé. sea, habría que poner 50 y 50, sin necesidad de sumarle la posición. En este podríamos ponerle... Es que aquí el I va a valer siempre 0, nos queda 100 y 50. ¿Y por qué? ¿Por qué le va a valer siempre 0, profe? Porque es solamente un área un elemento. Claro, porque es un elemento que estamos dibujando, que es un path. Por eso siempre va a valer 0 el I. Por eso le puse aquí 0 para poder corroborarlo y efectivamente como que no cambió nada. Claro, entonces ahí está corrido. Lo que podemos hacer aquí es ponerle el 50 y ahí ya debiese quedar como alineado. Claro. O sea que ese I no tiene nada que ver con la posición de los objetos en los datos. Exactamente. O sea, este I tiene relación con, en este caso, ese I está apuntando al único elemento que estamos dibujando, que es como todo el área, que es el path que declaramos acá. ¿Cachai? Ya. Por eso aquí en verdad no tiene sentido. Quizás lo puse en algún momento para poder discutir esto mismo que estamos hablando ahora, pero podríamos simplemente matarlo y dejarlo como estaba, como lo otro, ¿no? En este caso. Ya. Pero Sí, podrían haber porque por otros ejemplo casos. con los círculos no se podría. Es que cuando estaba intentando hacer el gráfico, como que necesitaba sí o sí el D, por ejemplo, para el del AP0, para que me diera la leyenda que iba en el Claro. rectangulito. O sea, ¿cuál fue la gracia acá? Es que igual nosotros estamos dándole aquí una posición al el CX y el CY, se lo estamos dando en función ya del dato. Entonces, por eso con este como que ya lo único que estamos haciendo en verdad es como trasladarlos todos para que queden junto a lo al resto del gráfico. Ahora, esto mismo podrías hacerlo sin estos, probablemente, como que podrías hacer un puro translate en el que haga toda la pega, podrías hacerlo, o podrías también hacer posicionar con el CX y el CY y evitar el transform. Sí, entiendo. Bueno. Ya, entonces, ahí recuerden ponerle un comentario como no tiene sentido esto. Ya. ¿Dudas o tenemos un descanso? En el chat. Break. Profe, ¿dudas para el AP? ¿Pueden ser? ¿Del que vamos a resolver ahora? Sí.
Sí, pueden preguntar. Ya, ya, entonces oficialmente hay un break. Voy a dejar de grabar para que no quede esto. Siempre se me pierde dónde paro de grabar. Acá.